Hay cosas, perdón, hay cosas que son demasiado buenas para ser verdad. Y esto es lo que nos ofrece la historia contada por nuestro Señor ahí en el libro de Mateo, en el capítulo 20, versículo 1 en adelante. Lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Los trabajadores en la viña. En el reino de Dios sucede algo parecido a lo que pasó en una viña. El dueño salió muy de mañana a contratar hombres para que trabajaran en ella. Se puso de acuerdo con los trabajadores para pagarles el salario de un día completo y los envió a trabajar. Como a las 9 de la mañana, el dueño volvió a salir y en la plaza encontró a varios hombres que estaban desocupados. Les dijo: vayan a trabajar a mi viña y les pagaré un salario justo. Los hombres aceptaron y fueron a trabajar. Como a las 12 del día, el dueño volvió a hacer lo mismo y salió otra vez a las 3 de la tarde. Ya eran las 5 de la tarde cuando el dueño fue de nuevo a la plaza y vio a otros hombres desocupados. Entonces les preguntó: ¿por qué han estado ahí todo el día sin hacer nada? Ellos le contestaron: porque nadie nos ha dado trabajo. El dueño les dijo: vayan a trabajar a mi terreno. Cuando se hizo de noche, el dueño le dijo al jefe de los trabajadores: llama a cada uno de los trabajadores y págales, comenzando por los últimos que vinieron y terminando por los que vinieron primero. Entonces se acercaron los trabajadores que llegaron a las 5 de la tarde y recibieron el salario de un día completo. Después, cuando pasaron los que habían llegado primero, muy de mañana, pensaron que a ellos les pagarían mucho más, pero cada uno de ellos recibió el mismo salario de un día completo. Después de recibir el dinero, esos trabajadores comenzaron a hablar mal del dueño de la viña y le dijeron: los que llegaron a las 5 de la tarde solo trabajaron 1 hora, pero usted les pagó a ellos lo mismo que a nosotros, que trabajamos todo el día aguantando el calor. Eso no es justo. Pero el dueño le contestó a cada uno de ellos: mira, amigo, yo no he sido injusto contigo. Recuerda que los dos acordamos que tú trabajarías por el salario de un día completo. Toma el dinero que te ganaste y vete. No es problema tuyo que yo les pague lo mismo a los que vinieron a las 5. Yo puedo hacer con mi dinero lo que me parezca. ¿Por qué te da envidia que yo sea bueno con los demás? Jesús terminó diciendo: así los que ahora son los primeros serán los últimos, y los que ahora son los últimos serán los primeros. Y bueno, antes de reflexionar un poquito de la historia, quisiera yo aclarar que hay que recordar que la jornada en aquel tiempo, en los tiempos de Jesús, la jornada o el día para los judíos empezaba a las 6 de la mañana en el día y terminaba a las 6 de la tarde. Por ello es que habla de salir a las 9, a las 12, a las 3 y finalmente a las 5. Y bueno, solamente como aclaración, no es el mismo horario que nosotros manejamos hoy en día. Si bien es cierto que hay un gran mensaje en la ira que sintieron los obreros que trabajaron 12 horas cuando ven que los otros reciben el mismo salario, cabe destacar una escena a menudo olvidada en la historia: la selección de obreros. ¿Te la puedes imaginar? Sucedió a las 9, a las 12, a las 3 y más vehementemente a las 5. ¿A las 5? ¿Qué hace un obrero en el parque a las 5? Hace mucho que pasó lo mejor. Los trabajadores mediocres se fueron al mediodía, el resto tal vez se fue a las 3. ¿Qué clase de obreros se quedan ahí esperando hasta las 5? Durante todo el día se les pasa por alto. Tal vez son trabajadores torpes, sin preparación, sin entrenamiento. Están colgando asidos con una mano del último peldaño de la escalera. Dependen por completo de un patrón misericordioso que les dé una oportunidad que no se merecen. Y la historia sirve a nosotros para reflexionar. ¿Acaso no somos en algunas
¿O hemos sido en algunas ocasiones de nuestra vida como ellos? Y más profundamente en nuestra relación con Dios, ¿cuál era nuestra condición antes de que Cristo llegara a nuestra vida? Solo la gracia nos daría una oportunidad que no merecíamos. En ese sentido, somos como aquellos que fueron escogidos al final, a las 5 de la tarde, y recibieron como pago lo mismo que todos los demás. Pero vale la pena considerar que esto es demasiado bueno para ser verdad. ¿Y saben por qué? Hay un cierto honor en ser escogido primero, algo especial por ser distinguido, aunque sea para una tarea sencilla. Pero igualmente hay una cierta vergüenza en ser escogido al final o rechazado una y otra vez. Podemos cada uno imaginar situaciones así en nuestra vida, ya sea en la escuela, en el trabajo, en los deportes. Particularmente yo recuerdo mi etapa estudiantil ahí en la secundaria. Yo era un jovencito que le encantaba como deporte el fútbol. Amaba el fútbol. Me encantaba el fútbol. Es más, en el barrio de la casa teníamos un equipo de fútbol y yo era de los predilectos. Y dada la situación, yo consideraba que en la secundaria, a quienes escogieran para el equipo de fútbol, yo debería ser de los primeros. Pero oh, sorpresa, en lugar de eso, en alguna ocasión, el maestro de educación física nos colocó a varios en una cancha de voleibol. Y casualmente, aunque no me gustaba, casualmente, la primera pelota que llegó a mí, la respondí de manera eficaz. Y eso bastó para que el maestro me escogiera como parte del equipo de voleibol. Algo que no era muy de mi agrado, porque yo anhelaba estar en el equipo de fútbol. Y sin embargo, tuve que ver cómo los días pasaban, y los días pasaron, y las semanas pasaron, y los años pasados, y nunca pude yo integrar el equipo de fútbol. Y esto para mí era deprimente. Para mí fue una etapa en la que siempre lamenté, ¿por qué? ¿Por qué no? Si yo juego fútbol, sé jugar al fútbol, amo el fútbol, ¿y por qué no soy escogido? Pero una y otra vez fui rechazado y rechazado. Y cuando esto ocurre, y en mi caso, como lo que he comentado, lo que he platicado, a algunos de nosotros en otras áreas, ya sea en el trabajo, en la escuela e incluso en la misma familia, ¿qué tal si te repiten suficientes veces que las frutas podridas se quedan en las canastas? En la canasta llega el momento en que uno se lo cree, a creer que somos compañeros del fracaso, que nadie tiene un lugar para nosotros. Y quiero leer esto que está en el Evangelio de Juan, porque fue algo que de una u otra manera nos muestra que aún con nuestro mismo Señor Jesucristo pudo pasar lo siguiente. Dice el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 43 en adelante: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios
que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Vale la pena reflexionar ahí, particularmente en el versículo 46, ¿qué pensaba Natanael de Jesús? Sin tener siquiera la oportunidad de conocerlo, de tratarlo personalmente, él se estaba enfocando en de donde originalmente era Jesús de Nazaret. Y por eso es que Natanael, cuando lo vio, ¿puede salir algo bueno? ¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret? ¿De Nazaret puede salir algo de bueno? O sea, él estaba dudando, sin conocerlo estaba dudando. Y si nos dejásemos llevar a veces por opiniones así, lo más seguro es que no hubiera él reconocido, como después lo hizo, como el Mesías. Y particularmente en su propia familia, cuando vamos al Evangelio de Juan en el capítulo 7, versículo 3 en adelante, sus hermanos le estaban instando a Jesús que se diera a conocer. Pero todo era porque dice ahí la Escritura que ni aún sus hermanos creían en él. Cuando nuestro Señor Jesús habló con Natanael, entonces esto cambió la opinión de él. Y en muchas ocasiones por el origen, en muchas ocasiones por lo poco que sabemos, pero así es como nosotros evaluamos a la gente. Y solamente hay que considerar cómo es que evalúa Dios a la gente y por qué decide Dios hacerlo así. Y esto es algo que nos debe animar, algo que nos debe motivar. Dios tiene una peculiar pasión por los olvidados, los descartados, los desechados. ¿Hemos podido percatarnos de ello? Mira algunos ejemplos. ¿Has visto su mano en la piel del leproso? ¿En los ojos del ciego? ¿Con la mujer de flujo de sangre? ¿O con la viuda de Naín? Una y otra vez Dios quiere que entendamos lo que nos quiere decir. Él tiene una particular pasión por los olvidados, por los despreciados. Lo que la sociedad descarta, Dios lo toma. Lo que el mundo desecha, Dios lo recoge. Santiago capítulo 1, versículo 27 es una muestra de esto. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Y luego en el capítulo 2, versículo 5, hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Los dos pasajes muestran de manera especial la pasión de Dios por los olvidados y del mismo modo cuál debería ser nuestra reacción ante este tipo de personas. Al igual que Dios, nosotros deberíamos tener esa misma pasión por aquellos que son olvidados, por aquellos que son despreciados, por aquellos que no son escogidos para el primer equipo. Hay que recordar, sinceramente, ¿por qué nos escogió Dios? ¿Acaso tenemos algo que Él necesite? Bueno, la Escritura contestaría ahí en el libro de Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 al 8. Ustedes son un pueblo especial. Dios los eligió de entre todas las naciones del mundo para que fueran su pueblo preferido. Pero si Dios los prefirió, no fue por ser ustedes un pueblo muy importante. Al contrario, eran el pueblo más insignificante de todos. Si Dios los liberó de la esclavitud en Egipto, fue porque los ama. Con su gran poder derrotó al rey de Egipto y así cumplió su promesa a nuestros antepasados. ¿Cuál es la verdadera razón por la que nos escogió Dios? Solamente su amor. Y tal como Él lo hizo allá en el pasado con el pueblo de Israel para ser su pueblo especial, lo hace hoy en día con todos aquellos que lo buscan, con todos aquellos que creen en Él, con todos aquellos que lo reconocen como el Señor de señores. Y esto debería tener
un particular significado para nuestra vida. El saber que de una u otra manera Dios nos ama y Dios nos ha escogido. Y esto sobre todo para el autoestima que cada persona tenga, debería ser el aliciente de saber que si bien es cierto que en esta vida, en este mundo, en cualquier ámbito que tengamos, en cualquier ámbito social, sea en la misma sociedad, sea en la escuela, en el trabajo, en la misma familia, debemos recordar que Dios nos ama y que para Él somos algo verdaderamente especial, algo verdaderamente particular. Y es increíble, y con esto quiero terminar, con estos dos versículos, uno que está en el libro de Efesios capítulo 1, versículo 3 al 5, para notar de qué manera nos ama Dios, de qué manera nos ha escogido Dios, de qué manera somos importantes para Dios. Dice Efesios capítulo 1, versículo 3 en adelante: demos gracias al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por las bendiciones espirituales que Cristo nos trajo del cielo. Desde antes de crear el mundo, Dios nos eligió por medio de Cristo para que fuéramos solo de Él y viviéramos sin pecado. Dios nos amó tanto que decidió enviar a Jesucristo para adoptarnos como hijos suyos, pues así había pensado hacerlo desde un principio. Y luego más tarde el apóstol Pedro escribiría en su primera carta, capítulo 2, versículo 9: pero ustedes son miembros de la familia de Dios, todos aquellos que creemos en Él, todos aquellos que doblamos rodilla de Él, sintámonos así. Ustedes son miembros de la familia de Dios, son sacerdotes al servicio del Rey y son su pueblo. Dios mismo los sacó de la oscuridad del pecado y los hizo entrar en su luz maravillosa. Por eso anuncien las maravillas que Dios ha hecho a cada uno de ustedes en su vida. Y eso es lo que deberíamos de hacer: brillar no con luz propia, sino con la luz que nos ha regalado nuestro Señor Jesucristo. Padre bendito Dios, alabado y glorificado sea tu nombre. Te damos gracias en esta noche, Señor, por ser algo especial para ti. Gracias, Padre, porque tú nos escogiste no en el momento de formar un equipo, nos escogiste desde antes de la fundación del mundo. Y te agradecemos por ello, Señor. Te agradecemos el que este puñado de hijos tuyos en esta noche esté reunidos, Padre, para elevar nuestras peticiones, nuestras plegarias, para orar a ti, Señor, y ver cómo, de qué manera y en qué forma sigues haciendo milagros en cada una de nuestras vidas, en las vidas de los que integramos este grupo y de nuestras familias, Señor. Te pedimos, Padre, que inclines tu oído y que te agrades de todo lo que te vamos a suplicar, sea de manera verbal, en la mente o en el corazón, Señor, pero que tú te agrades de ello, Señor, y que todo esto suba a ti con olor fragante. Bendice este momento de reflexión, de alabanza y meditación hacia ti, y Padre, sobre todo las oraciones que expresaremos hacia ti, Señor. Gracias por todo, bendito Dios. Gracias por esta noche, por cada uno de los que estamos conectados y aún los que no se conectaron. Y Padre, todo esto lo ponemos a tus pies en esta noche, en el bendito santo nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Quien quiera orar, adelante. Amén.